Bueno, mi nombre es Ian Bonus. Este trabajo es análisis espacial de los siniestros viales en Cava, de una materia de la maestría de estadística del Instituto del Cálculo. La materia es Introducción a la Estadística Espacial con aplicaciones en R, del docente Dr. Andrés Farrell. Bueno, el trabajo se divide en dos partes que hablan del mismo tema, de los siniestros viales en Cava con el mismo dataset, pero independientes uno del otro, digamos, son distintos enfoques del análisis. El primero es un análisis de riesgo relativo de, de motos versus automóviles. La motivación de esto es básicamente que a mí siempre me generó curiosidad cómo es la estructura de la siniestralidad de motos versus los autos, digamos. Siempre me generó tanto desde la peligrosidad y la tasa de mortalidad, como la peligrosidad sobre lesiones, como digamos, la frecuencia de los mismos. Es decir, si es más peligroso andar en moto que andar en auto. Eh, esta pregunta es por su propia naturaleza espacial. ¿Por qué? Porque uno de los principales factores que determinan la causalidad de los accidentes es espacial. Lugares que hay mayor flujo de tránsito son lugares en los que hay calles con mayor circulación y estos tienen mayores siniestros. Además, la estructura de los siniestros puede depender poderosamente de la naturaleza de esas calles. Además, esto es relevante porque, como se dice en la primera parte, es una de las principales causas de mortalidad en Argentina, los accidentes viales. Si bien muchos son creo que muchos son en la ruta, eh, resulta importante estudiarlos en la ciudad, digamos. Entonces, bueno, también otro factor es el tiempo, es decir, el domingo no es lo mismo que el lunes a la hora de analizar los siniestros viales, pero nosotros nos enfocaremos principalmente en día y noche, y no analizaremos la mortalidad, sino la frecuencia relativa de los siniestros, de la misma manera que lo habíamos hecho con departamentos IPHs, con casas IPHs. Vamos a hacer un análisis muy similar, que al final le vamos a modificar algunos detalles eh, que me parece que atañen al fenómeno. Entonces, bueno, y también es relevante a la hora de analizar políticas públicas relativas a seguridad vial, no necesariamente este trabajo, pero el análisis espacial de los siniestros resulta totalmente relevante a la hora de analizar, digamos, de desarrollar políticas públicas. La fuente del dataset es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la página. Digamos, son los siniestros ocurridos entre 2015 y 2018. Y hay un detalle, son todos los siniestros que terminaron en causas por lesiones o por homicidios. Esto potencialmente podría derivar en una sobrerepresentación de los accidentes en moto, porque si en moto es más peligroso que andar en auto, entonces naturalmente va a haber más causas por moto que por auto, proporcionalmente a los accidentes que realmente hubo. Entonces, eso me parece relevante a la hora de analizar. O sea, vamos a hacer como si eso no pasara a la hora de hacer el análisis, pero sepamos que de fondo eso ocurre y que todas las conclusiones pueden estar manchadas por eso. Acá tenemos que la causa del accidente, el dataset, la causa por accidente, homicidio, lesiones, el rol de la víctima, siempre estamos hablando desde la perspectiva de la víctima, tipo de vehículo, el sexo, edad. Tenemos varios datos que después, bueno, lo vamos a ver, no me quiero enroscar en eso ahora. Bueno, acá tenemos observaciones sobre el dataset, que son 33.000 observaciones entre 2015 y 2018, tipo de vehículo, fecha, eso que dijimos. El 37% de los accidentes son en auto y el 62% en moto. Esto se puede ver efectivamente a que los accidentes cumplen esta distribución, o se puede ver a que las motos estén sobre representadas. Pero más o menos el doble de los accidentes son en moto que con respecto al auto. Después, motivación desde, digamos, nosotros la temporalidad la vamos a analizar fundamentalmente por el factor día-noche, y no por día de la semana, estación del año, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a asumir uniforme mal, pero bueno, vamos a asumir uniforme. Eh, y la motivación de esto es que, según este dataset, la tasa de mortalidad de moto en el día y la noche evoluciona de 1,8 a 2,3%, lo cual no es tanto, proporcionalmente, por lo menos comparativamente. No es tanto la evolución, no el valor absoluto, es que es bastante, digamos, 1,8% y 2,3%. Pero en auto la evolución sea de 0,4 a 1,5%. Es notoria lo peligroso que se vuelve a andar en auto a la noche con respecto al día. Y que si bien el análisis que hacemos no tiene en cuenta la mortalidad, sino solamente la frecuencia relativa, lo que sí vale es que esto nos muestra que la naturaleza de los siniestros son distintos, entonces a priori podría haber cambios en el día y la noche de los siniestros. Bueno, después lo que tenemos es el riesgo relativo, el análisis que queremos hacer, que es de la frecuencia relativa
de accidentes en moto y en auto que hayan terminado en lesiones o homicidios, que para nosotros van a ser accidentes en motos o en autos. eh, que tiene, bueno, el primer modelo es el mismo que usamos para el departamento, y que es un modelo logístico, que básicamente tiene un intercepto, una función que depende del espacio y un error. En segundo lugar, incluimos una variable AMI, día y noche, y analizamos la significatividad. Es decir, agarramos una variable AMI y la sumamos. Aquí hay una observación, y me parece muy importante, que cuando sumamos esta variable AMI, esa variable AMI se suma uniformemente de todo el espacio. Es decir, no está capturando también la naturaleza espacial del efecto noche, sino se lo penaliza al espacio en su totalidad. Y eso me parece relevante, porque lo que nos dice es que digamos, lo que nos dice que nos está faltando captar esa esencia, si es que hay. Entonces, lo que se hace al final es un modelo igual al anterior, al segundo modelo, pero con interacciones. Es decir, si tenemos un modelo de todos los productos X e Y de orden 3, le vamos a sumar todos los productos de X e Y de orden 3 contra la variable AMI noche. Con una salvedad, no va a ser de orden 3 como la función de los dos modelos anteriores, sino orden 2 por una cuestión de que no explote el overfitting. Y unas consideraciones finales antes de arrancar con el código. Que, con la interpretación de lo que estamos viendo. Que el riesgo, la primera es que el riesgo relativo sea mayor a 0,5 no implica que las motos sean más peligrosas que los autos. ¿Por qué? Porque no disponemos de la proporción de autos y motos. Es decir, necesitaríamos, para llegar a una conclusión de ese tipo, necesitaríamos en cada punto del espacio saber cuál es la proporción de autos y motos, y que también, bueno, el problema es mucho más complejo, porque también eso depende del tiempo. Es decir, si hay momentos, si hay lugares en los cuales la distribución cambia continuamente y todos los accidentes se dan en un momento en los cuales la proporción es determinada, podría llegar a haber problemas. Entonces, la interpretación es muy liviana, es la frecuencia relativa de los accidentes de motos versus accidentes de tránsito. Pensar eso como una medida de la peligrosidad relativa es un error. En segundo lugar, como estamos digamos, como estamos considerando el riesgo relativo, el valor absoluto, el flujo absoluto, no es tan relevante como el flujo relativo de vehículos, de motos, de autos. Es decir, esto es discutible, pero lo que quiero representar es que en algún sentido el flujo, el flujo, digamos, el efecto flujo vehicular no es tan grave como el efecto flujo relativo. Y bueno, estimar, la última observación es que estimar el flujo vehicular es un problema muy difícil. Es decir, a priori los datos que encontré son, digamos, son en algunos puntos de la ciudad una medida de cuántos autos pasaron por ese lugar o cuántas motos pasaron por ese lugar. Ni siquiera está diferenciado por auto o moto, sino vehículos que pasaron por ese lugar con un sensor en 3 puntos de la ciudad y algunos lugares en los que se toman peajes, que son muy pocos adentro de la ciudad. Entonces, no, digamos, no contamos con el flujo vehicular como uno idealmente querría tenerlo. Así que bueno, en el próximo video vamos a ver el código de esta parte del trabajo, digamos, y nada, ahora seguimos.